Bueno, nos situamos en inglés. Igualmente vamos a la Unit 3 y vamos a comentar ahora dentro de esa Unit 3, concretamente uno de los ejercicios, ¿no? Que, insisto, ya sabéis que aunque se marcan como obligatorios, son siempre recomendados. Así que ya me sitúo en la Unit 3, voy al apartado de Evaluation Exercises y concretamente a la tercera entrada, el que es de Skills 1, Reading Comprehension Activity, etc. Bueno, ¿por qué dedicar un momento, un rato a hablar de este apartado? Porque esta es la primera vez que aparece en el curso un ejercicio de lectura, ¿no? Como lo que vamos a hacer ya a partir de ahora. Es decir, en todas las unidades, a partir de esta y hasta el final del curso, siempre vais a tener un ejercicio de lectura como el que se presenta en esta unidad, en la que hay un texto referente a un tema, normalmente tema relacionado con lo que se ha venido hablando en la unidad, y a continuación uno o dos ejercicios relacionados, lógicamente conectados con ese texto, para probar el grado de comprehension, el grado de comprensión de ese texto. Normalmente esos ejercicios que se ofrecerán serán, por ejemplo, como el que tenéis aquí, del que después hablaremos, que es marcar como true o false esas oraciones. Muy comúnmente, es decir, muchísimas ocasiones vais a tener un ejercicio también con preguntas y respuestas, es decir, con preguntas para dar vosotros la respuesta que encontraréis en el texto y que se pedirá que escribáis, lógicamente, esa respuesta como una frase completa. Más o menos por ahí irán un poco los tiros, como decimos coloquialmente, a partir de ahora en los ejercicios de lectura. Insisto, siempre desde el tema 3 y en los que vengan a continuación, siempre vais a tener un ejercicio de lectura. Bueno, vamos a acercarnos a este primero, concretamente con este texto. Vamos a leer el texto y luego explicamos un poco de qué va el ejercicio. Sarah Arraf is a British woman, but she lives in Ohio, in the United States. In this text, she tells us all the things she loves about living in this country. In the US, the customer is really important for everyone. When you walk into a store, the staff greet you with a smile and ask, "How are you?" The customer is always right too. If you have a problem with something, you take it back, and they solve the problem immediately, really quickly. You don't need to complain. You don't even need to have a receipt. I also love real American coffee shops. I'm not talking about stores like Costa or Starbucks, but those old-fashioned places where the waitresses come to your table and call you honey. You pay $1 for coffee, and you can drink as much as you like. You can also stay as long as you want. You can sit there all day and read a book for the price of a cup of coffee. Eating out here in the States isn't as expensive as in the UK, so I go out with my friends quite a lot. People are very friendly here too. When you go to a bar or a restaurant, you often have a conversation with the people at the next table. It's really nice. Everyone is so optimistic here. They believe that everything is possible if you work hard. If you say we can't do that, they say why not? Bueno, un poco desfasado el texto en cuanto a la descripción de la realidad norteamericana, pero bueno, eso es tema para otro momento y para otra conversación. Bueno, veis un poco, este es el nivel de los textos que vais a tener que leer a partir de ahora y demás. En este caso se incluye algo especial que no será habitual, que es concretamente un pequeño vocabulario con algunas palabras importantes y relevantes, ¿no?, para la comprensión del texto. Y a continuación el ejercicio. En este caso, un ejercicio en el que se incluyen varias afirmaciones, varios statements acerca del texto, ¿vale? Y tenéis que decir, y de eso consiste el ejercicio, si son verdaderas, true, o si son falsas, false, y tomar una frase del texto, literalmente, es decir, no hay que cambiar nada, sino tomar una frase del texto que justifique, que explique por qué es verdad o por qué es mentira. Es decir, si yo creo que es verdad, ¿cuál es la frase del texto que me ha dicho a mí, que me ha guiado a mí a decir que es verdad? Y si es falso, ¿cuál es la frase del texto que me ha guiado a mí a indicar que es falso? El procedimiento para llevar a cabo el ejercicio es el mismo procedimiento que tendréis que seguir cuando hay un ejercicio, por ejemplo, de pregunta cuya respuesta está en el texto. Primero siempre leer, en este caso, el statement, la frase, ir a la parte del texto donde encontramos esa información de la que están hablando en la frase. Y truco. Normalmente las oraciones, el orden en el que se presentan las oraciones o el orden en el que se presentan las preguntas
es el mismo en el que aparecen en el texto. Es decir, que la primera frase de la primera pregunta, su respuesta estará al principio, la segunda a continuación, etcétera. Entonces, leer la frase, ir a la parte del texto donde encuentro esa información y comprobar allí si la frase del ejercicio, en este caso, es verdad, la información es correcta, de acuerdo a lo que me dice el texto, o no, o es falsa. Y tomar la frase, insisto, que me ha dicho a mí o que me ha llevado a mí a ver que esa frase del ejercicio es verdadera o falsa. Por ejemplo, me decía en el ejemplo, in the shops in the USA, customers are important. Bueno, pues yo me voy al texto, como es la primera, pues deberá estar por el principio, ¿no? De hecho, es el texto. In the US, the customer is really important for everyone. Pues es verdadero, porque la información de la frase del ejercicio coincide exactamente con la información de la frase del texto. Por lo tanto, yo pongo true, como tenéis ahí, y tomo esa frase del texto. En este caso, in the US, the customer is really important. Es habitual lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el ejemplo, que la información que presenta la frase o la pregunta del ejercicio esté expresada de la misma manera o con las mismas palabras que la que encontráis en la frase del texto. Hay veces que en la frase del ejercicio se utilizan unas palabras diferentes a la del texto, a cómo esa frase o esa información se presenta en el texto. Pero en el texto lo que vais a encontrar son sinónimos de esas palabras en las que está construida, con las que está construida la frase del ejercicio, ¿no? Pero yo digo, el principio es el. Por lo tanto, para realizar el ejercicio, leo la frase, voy a ver a la parte del texto donde está esa información, compruebo si es verdadero o falso, si es verdadero indico true, si es falso indico false, y tomo la frase del texto literalmente, veis que en el ejemplo está entrecomillada porque es literalmente se ha tomado la frase del texto, no se ha cambiado nada. Y la incluyo después de ese true o de ese false. Y así habré terminado, habré hecho mi primer reading exercise tal cual se van a ir presentando a partir de ahora a lo largo del curso. Y hasta aquí esta sección.